la Semana del Cerebro en Facultad de Ciencias. El día de hoy, en esta tarde, en esta rica tarde, nos está acompañando el doctor Luis Fernando Espinosa Camacho. El doctor Luis Fernando viene de la Facultad de Medicina y nos va a otorgar la charla de microbiota, nutrición y microbiota. Muy interesante, por cierto. Y quiero platicarles un poquito del doctor. La trayectoria académica del doctor él es ingeniero biomédico por el Instituto Tecnológico de Culiacán con sede, con especialidad en alimentos. Y es doctor en ciencias biomédicas con mención honorífica, tenemos un mencionado honorífico, con campo principal de estudio en genómica, biología molecular y microbiología de bacterias por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Realizó una estancia de investigación postdoctoral por el CONACYT adscrito al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, y espero que pronto nivel 1. Es profesor asociado, como ven, es una persona muy joven, pero con una trayectoria bien bonita. De tiempo completo en la licenciatura de Ciencias de la Nutrición Humana en la misma Facultad de Medicina. Es profesor de asignatura en la licenciatura de Neurociencias desde 2017. Ha sido profesor invitado en diversos cursos a nivel de licenciatura y en los posgrados de Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Salud y Producción Animal y Ciencias Bioquímicas. Cuenta con 6 artículos en revistas internacionales, además de 8 publicaciones en bases de datos genómicos. Es revisor de las revistas Frontiers in Cellular Infection Microbiology. Ha sido asesor de Servicio Social en Neurociencias, forma parte del programa de tutores de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana y ha sido apoyo técnico en tesis doctorales, de maestría y de licenciatura. Sus líneas de investigación actuales son desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos, impactos de la dieta en la microbiota del binomio madre e hijo durante la lactancia, genómica y resistencia antimicrobiana de bacterias de interés clínico. Como ven, su carrera académica se centra precisamente en la charla que el día de hoy nos va a dictar. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Hola, pues gracias a la doctora Pilar Durán y a su equipo de conciencia del cerebro por la invitación a esta Semana del Cerebro aquí en la Facultad de Ciencias. Mi plática se va a centrar mucho en la parte nutricional y cómo impacta en la microbiota, pero también cómo es que mucho de lo que nosotros comemos y de los microorganismos que están presentes en nuestro intestino van a actuar o modular muchos de los aspectos que ocurren en nuestro sistema nervioso. Entonces, para comenzar, de hecho, si quieres hacerlo como los antes amigos, yo parado estoy perfecto. Sí, yo también, Sí, sentado no me haces silencio, no. Bueno, pues para comenzar la charla me gustaría empezar con, ya que estamos aquí en la Facultad de Ciencias, pues hablar un poco de la evolución que ha tenido el ser humano y cómo nos hemos ido adaptando poco a poco a las diferentes disponibilidades de alimentos con los cuales hemos tenido contacto, ¿no? En la era prehistórica, pues obviamente la forma en la que los seres humanos se alimentaban era sumamente diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día. De hecho, los tipos de alimentos que estaban presentes para nuestros antepasados, pues básicamente eran productos de origen vegetal que ellos recolectaban o más adelante algunos tipos de animales que se cazaban o productos del mar que se obtenían a partir de la pesca. Y actualmente nosotros tenemos pues un patrón de alimentación bastante diferente y altamente procesado, y obviamente esto ha tenido repercusiones
en cómo es que nuestra salud ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, estos aspectos de adaptabilidad pues se han visto reflejados a nivel de nuestro genoma, de nuestros genes, de cómo se modula la expresión génica que nosotros tenemos, y justamente hoy en día nosotros podemos observar que cada vez se descubren o se observan una mayor cantidad de síndromes a nivel de la salud que antes no se veían, y algunos de ellos están ligados justamente a procesos de cómo nos alimentamos y cómo estos nutrientes entran a nuestro cuerpo y hacen modificaciones a nivel bioquímico y fisiológico que nos van a repercutir en nuestra salud. Y pues obviamente no podemos dejar de lado la simbiosis que hemos formado con una gran diversidad de microorganismos a lo largo del tiempo. Justamente aspectos como esta interacción que hubo en un inicio entre una célula de un procarionte con lo que hoy conocemos como una célula de un eucarionte, pues permitió que nosotros pudiéramos avanzar un peldaño más en la evolución, ¿no? Entonces, esta interacción entre los microorganismos y nosotros tiene una historia bastante larga y justamente ha permitido que seamos la especie que somos hoy en día. Entonces, para hablarles un poquito de esto, pues vamos a platicar qué es la microbiota. Pues básicamente es todo el conjunto de organismos que van a estar presentes en nuestro cuerpo. Y aquí quiero hacer un hincapié muy grande en que muchísimas de nuestras células en el cuerpo son microorganismos. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos más microorganismo que células eucariontes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si están ahí en nuestro cuerpo es porque están llevando a cabo una función sumamente esencial para que nosotros podamos trabajar y realizar las funciones que debemos realizar. Ahora, dentro de los microorganismos que nosotros vamos a encontrar en la microbiota, pues obviamente el grupo más grande que se estudia son las bacterias. Sin embargo, también vamos a ver que existe una gran proporción de virus y de hongos que van a estar llevando a cabo procesos importantes en nuestro, sobre todo en nuestro intestino, que es el tema de la charla de hoy. Bueno, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestra microbiota? Antes se creía que cuando nosotros nacíamos totalmente estériles. Eso quiere decir que ningún microorganismo había estado en contacto con nosotros. Hoy ya sabemos que a través de la interacción que existe por el cordón umbilical y la comunicación que hay a nivel transplacentario, muchos microorganismos pueden llegar a entrar en contacto con nosotros cuando todavía nos encontramos en el vientre de nuestra madre. Sin embargo, la mayor carga que adquirimos y la mayor diversidad de microorganismos que adquirimos pues son durante las primeras etapas de la vida, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios que tratan de observar qué es lo que pasa desde que nosotros nacemos hasta los 1000 días de vida, que es cuando se considera que nosotros adquirimos un core o una microbiota central, que es la que nos va a permitir realizar las funciones que llevamos a cabo a lo largo de la vida. Entonces, hay muchos factores que van a estar influenciando a cómo es que nuestra microbiota se va modulando. Entonces, la forma en la que nacemos, a qué estamos expuestos de manera ambiental, el tipo de medicamentos con los que nosotros entramos en contacto, incluso aspectos más ambientales como la altitud en la que nos encontramos, el clima en el que estamos, si estamos en contacto con animales de compañía o animales silvestres, pues obviamente todo eso va a influir en cómo los microorganismos nos van a comenzar a colonizar y establecerse en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante porque desarrollamos o observamos que hay cierto patrón de microorganismos dependiendo de todas estas características que nos van a modular a nuestra microbiota. Entonces, ¿por qué es tan importante la microbiota en nosotros? Pues
porque cumple o nos ayuda a llevar a cabo una serie de procesos en todo el organismo. Entonces nosotros vamos a ver aspectos tan básicos para que nosotros podamos sobrevivir, como por ejemplo la ruptura de ciertos componentes de los alimentos. Hay moléculas en la comida que nosotros no tenemos la capacidad de degradarlas por sí solos. Entonces, la maquinaria metabólica que tienen los microorganismos justamente nos ayuda a que nosotros podamos procesar de una mejor forma todo este tipo de comida. A ver, aquí les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son intolerantes a la lactosa? La gran mayoría, ¿sí? Y esto es algo muy común. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, el principal alimento que consume el bebé, pues obviamente es la leche materna. Y uno de los azúcares principales que vamos a encontrar ahí, pues va a ser la lactosa. Entonces, nosotros tenemos la capacidad en esa etapa de la vida de degradar de forma adecuada ese componente. Sin embargo, conforme vamos creciendo y el estímulo que tenemos hacia ese carbohidrato disminuye, pues el organismo ya no tiene la necesidad de seguir produciendo más enzimas que nos permita ir degradando las cantidades de lactosa que están disponibles. Sin embargo, hay bacterias que tenemos en nuestro intestino que justamente tienen esta capacidad, tienen la habilidad de producir esta maquinaria enzimática que nos va a ir permitiendo degradar la lactosa que está presente en la leche. Ahora, conforme envejecemos, hay modulación en estos microorganismos y pues obviamente perdemos familias o géneros bacterianos que tienen esta capacidad de degradación, ¿sí? Entonces, por eso, conforme va pasando nuestra vida, pues hay cierto tipo de alimentos a los cuales ya se dice que nos caen pesados o nos caen mal o nos generan inflamación, pero justamente es por esta modulación que tenemos en los microorganismos que están presentes en nuestros intestinos. Otra de las funciones que tienen la microbiota pues es obviamente la biosíntesis de muchos componentes que son básicos y necesarios para nuestro metabolismo. Hay algunas vitaminas que nosotros no podemos producir, sin embargo los microorganismos que están presentes en nuestro intestino sí son capaces de hacerlas, como por ejemplo la vitamina K. Hay ciertos metabolitos o moléculas que vamos a ver algunos de ellos más adelante en la presentación, que justamente son los microorganismos que están presentes en el intestino los que los van a producir, ¿sí? Tenemos otro tipo de funciones, como por ejemplo el mantenimiento del tejido muscular o el tejido óseo, o la generación de la angiogénesis a nivel del sistema circulatorio, incluso la protección contra patógenos. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un extranjero al país y come en un puestecito de la calle? ¿Qué es lo primero que le pasa? Se enferma y le da una diarrea tremenda, ¿sí? ¿Por qué a nosotros no nos pasa eso? ¿Por qué nosotros somos más tolerantes a la comida, al ambiente, a los cambios que existen en la población, en México? ¿Por qué creen? ¿Qué pasará ahí? ¿Alguien se le ocurre algo? Pues justamente porque crecimos en este ambiente comiendo ciertas comidas y eso provocó que nuestra microbiota fuera como más, pues tuviera más tipos de bacterias, hongos. Okay. Entonces esos tipos de bacterias y hongos y todos los demás microorganismos pues hacen que pueda, no sé, como que nadar ciertos microbios que pueden contener comidas. Ok. Una de las funciones básicas de la microbiota intestinal es la estimulación del sistema inmunológico. Entonces, hay algo en biología que creo que sí se lo da todavía en procariotes, que es el estar en contacto con. Entonces, nosotros normalmente estamos en contacto con una gran cantidad de microorganismos
que están presentes en el ambiente, ¿sí? Y muchos de esos microorganismos son microorganismos patógenos. Entonces, al estar desde edades muy tempranas en contacto con estos microorganismos, que en otras condiciones podrían generar enfermedad, nosotros vamos ganando cierta estimulación del sistema inmunológico y vamos generando cierta resistencia frente al microorganismo. Entonces, por eso, si nosotros vamos a comer a los taquitos que están aquí en nuestra universidad y nos llevamos al estudiante de intercambio que venía de Inglaterra, pues a él le va a dar una diarrea horrible y nosotros vamos a estar como si nada, ¿no? Porque muy probablemente en su entorno ese tipo de microorganismos no están tan frecuentemente como en el nuestro y por eso su modulación de su sistema inmunológico se ve afectada, ¿sí? Y otra cosa que va a modular o regular nuestra microbiota intestinal, pues va a ser obviamente a nuestro sistema nervioso. Muchos componentes que se encargan de generar o de ayudarnos a la biosíntesis de muchos neurotransmisores van a estar dados gracias al metabolismo que llevan a cabo los microorganismos del intestino. Entonces, por esto es tan importante que nosotros tengamos una microbiota, lo que podríamos denominar sana o estable, ¿sí? Porque si nosotros tenemos lo que se conoce como una disbiosis, que es una desregulación o una falta o carencia de diversidad en los microorganismos que tenemos en el intestino, pues obviamente eso va a generar que produzcamos muchos menos metabolitos que son importantes para nuestra salud. Entonces, algo importante aquí con la microbiota es que esta microbiota se puede alterar y nosotros vamos a ver que cuando entramos en contacto con ciertas moléculas como medicamentos, principalmente antibióticos, muchos de los antibióticos que nosotros consumimos van a tener un amplio espectro. ¿Y eso qué se refiere? Que va a atacar a una gran cantidad de microorganismos que está presente, no solo en nuestro intestino, que es donde tenemos la mayor cantidad de microbiota, sino también en nuestra piel, también en otros órganos que están colonizados, las mucosas, y eso va a modificar la diversidad que tengamos de microorganismos en esas zonas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, muchas personas ahorita que está terminando época de frío tienen una pequeña rinitis o una gripa o algo, van al médico y el médico lo primero que les da es tómate esta amoxicilina, que es un antibiótico. Pero nunca se fijaron que la enfermedad estaba dada por un virus. Entonces, esa amoxicilina no le va a hacer nada al virus, porque no tiene un blanco para que el antibiótico pueda actuar. Pero lo que sí va a hacer es destruir a una gran cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Y entonces, después de la gripa, vamos a pasar por un episodio de diarrea o vamos a pasar por un proceso de inflamación intestinal y no vamos a dejar de comer muchas cosas porque ese antibiótico actuó sobre nuestro intestino y no sobre la garganta, que era donde se esperaba que actuara, ¿sí? Luego hay factores ambientales que van a modificar justamente esta microbiota, ya hablamos un poquito de esto. Si tenemos contacto con algunas mascotas, si nos vamos de viaje a algún otro lugar, si entramos en contacto con algún otro tipo de ecosistema, todo eso va a alterar los microorganismos que estén presentes en nuestro cuerpo. Obviamente la carga genética va a ser importante. ¿Por qué? Porque para que un microorganismo se pueda establecer en un epitelio, forzosamente requiere de un receptor. Y entonces muchas veces podemos tener alteraciones en nuestra genética que haga que disminuya el número de receptores que podemos sintetizar o simplemente tengamos alguna alteración que haga que ese receptor no se esté expresando. Entonces, pues obviamente nuestra condición genética va a influir en cómo va a ser esa colonización, ese establecimiento de los microorganismos. Y algo que a mí me gusta mucho y que es un tema de estudio para mí, pues obviamente es la dieta, ¿sí? Los patrones de alimentación que tenemos
van a cambiar cómo van a ser las proporciones de microorganismos que vamos a tener en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, porque es justamente donde se procesan esos alimentos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros comamos, pues van a ser los sustratos que van a tener todos los microorganismos que hay en el intestino para que se puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, imagínense si nosotros empezamos a comer algún tipo de alimento que es rico en una molécula y hay cierto tipo de microorganismo que preferentemente utiliza esa molécula, pues obviamente la proporción de esa población se va a enriquecer, ¿sí? Eso es lo que pasa con la dieta, ¿sí? Ok. Y eso quiere decir que a partir de todos esos factores que nosotros vemos que modifican nuestra microbiota, pues vamos a tener un patrón único o una microbiota única. Si yo les hiciera un estudio ahorita a cada uno de ustedes sobre su microbiota, sí van a compartir muchas familias o géneros de microorganismos, sin embargo, cada uno de ustedes va a tener una huella muy específica de microorganismos que van a estar presentes en su cuerpo. Y eso es obvio porque no llevamos a cabo las mismas cosas todos nosotros. Entonces, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, incluso nuestro ciclo circadiano puede influir en cómo se va a modular los microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo. Entonces, estos factores que vemos aquí, principalmente el estilo de vida, el uso de medicamentos, la dieta o si nos sometemos a algún tipo de intervención, pues son factores muy importantes para el equilibrio de nuestra microbiota. Sin embargo, podemos utilizar formas o abordajes nutricionales para mantener de una manera más estable a los microorganismos de nuestro intestino. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues se pueden llevar a cabo dietas específicas donde nosotros vayamos a enriquecer cierto tipo de sustratos para favorecer el desarrollo de cierto tipo de microorganismos. Ahorita está muy de moda la utilización de prebióticos y probióticos, que justamente son estos, son alimentos que son ricos en ciertas moléculas que favorecen que se incrementen ciertas poblaciones microbianas, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿cómo es que nosotros estudiamos la microbiota? Pues lo primero que se hace es, a partir de una muestra, normalmente en estudios con humanos lo que obtenemos de muestras son heces. Entonces esas heces se van a procesar y vamos a obtener DNA total, y a partir de ese DNA vamos a hacer procesos de biología molecular como puede ser la secuenciación de ese material genético, y aquí dependiendo de lo que nosotros queramos ver, pues van a ser obviamente los marcadores que vamos a utilizar para identificar a los microorganismos. Si nosotros queremos enfocarnos principalmente en bacterias, pues voy a utilizar el gen 16S, y si quiero enfocarme en organismos como eucariontes, pues voy a utilizar un 18S como marcador. Incluso me puedo ir aún más allá y utilizar técnicas como espectrometría de masas o de gases para buscar metabolitos específicos que se están produciendo en nuestras heces y hacer la relación de cómo se lleva a cabo un patrón bioquímico a partir de eso. Y mucho de la medicina que se está tratando de llevar a cabo ahorita justamente es hacia ese punto, buscar estrategias muy personalizadas para, sobre todo cuando tenemos patologías específicas, para tratar de modular cómo los microorganismos nos pueden ayudar a generar cierto tipo de moléculas que puedan enriquecer y disminuir la sintomatología de muchas de las patologías. Entonces, con esto nosotros lo que queremos hacer o lo que queremos ver es, o comparar, es cómo influyen estos patrones de alimentación y cómo modifican a los microorganismos que están presentes en nuestro intestino. Ok, entonces, adentrándonos un poquito más al cerebro, ¿cómo se imaginan que se lleva a cabo la comunicación entre el intestino y el cerebro? Porque el cerebro lo tenemos en la cabeza y el intestino está en nuestro abdomen. O sea, anatómicamente están algo lejanos. Entonces debe de haber alguna manera
en la que haya una conexión entre esos dos sistemas o esos dos órganos. Y lo primero que podemos pensar, pues obviamente el sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio nos inerva en todo el organismo y justamente es el que nos permite que haya un transporte de muchas de las moléculas que se están produciendo. Entonces, siempre va a haber una conexión entre el cerebro, el intestino y los microorganismos que están presentes en él. Y desde el punto de vista del sistema nervioso hay una forma en la que se comunican que es el eje intestino-cerebro. Y este eje intestino-cerebro pues van a ser un conjunto de estructuras y de moléculas que van a estar actuando para que haya una señalización entre lo que está ocurriendo en nuestro intestino, lo que llega al cerebro, cómo se procesa y cómo regresa hacia otros órganos. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, estructuras como el nervio vago, que es un canal, bueno, no es un canal, es un sistema, es un nervio que ayuda a el transporte de algunas moléculas o de algunas señales desde el intestino. Justamente los neurotransmisores que se van a estar produciendo y algunas moléculas que vamos a tener a través del sistema inmunológico que también pueden activar o desactivar muchos de los procesos que están ocurriendo a nivel del sistema nervioso. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos observar cómo se lleva a cabo esta comunicación. Tenemos obviamente el sistema nervioso central, que es prácticamente nuestro cerebro, que es donde se van a procesar muchas de las acciones que vamos a llevar a cabo. Está el sistema nervioso autónomo, donde el nervio vago es una estructura importante. Y en el intestino tenemos algo que se conoce como sistema nervioso entérico. Y son terminaciones nerviosas y son conjuntos de neuronas que actúan a nivel del tejido intestinal, que justamente reciben las señales, modulan las señales para que éstas viajen hacia el cerebro, se procesen en el cerebro y vuelvan a regresar para que se lleven a cabo procesos. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos fisiológicos, como por ejemplo la motilidad intestinal, o incluso aspectos como el hambre, la saciedad, el reflejo del vómito, que van a estar modulados por este sistema. Ahora, a nivel del intestino, nosotros tenemos la barrera o el epitelio intestinal, y la gran mayoría de los microorganismos se encuentran en la luz intestinal. Entonces, ellos entran en contacto con los enterocitos o con otras células intestinales para comenzar la colonización de estas. Y ahí comienza un intercambio a nivel de moléculas que va a permitir que se lleven a cabo los procesos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un enriquecimiento de bacterias que no son benéficas para nosotros? Muchas de estas bacterias que se consideran patógenas van a producir moléculas como toxinas, proteínas de degradación, y estas van a actuar sobre estructuras del intestino. Y esto va a permitir que haya una estimulación del sistema inmunológico y va a provocar una inflamación a nivel de nuestro intestino. Por eso es importante que nosotros mantengamos poblaciones microbianas a nivel intestinal que disminuyan esos procesos de inflamación, porque a la larga estos procesos inflamatorios van a producir daño en el tejido y nos pueden conllevar algunas otras patologías como el cáncer de colon, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, etc. ¿Sí? Ahora, hay otra vía en el cerebro que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Estas son dos glándulas, el hipotálamo y la hipófisis, que se encuentran en el cerebro y que producen una gran cantidad de hormonas que nos van a ayudar a generar procesos fisiológicos en el organismo. Y en el sistema adrenal nosotros vamos a tener comunicación con el riñón, principalmente con las glándulas suprarrenales. Y aquí en estas glándulas se secreta algo que se llama cortisol. Y el cortisol es
una hormona que la secretamos cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, cuando ustedes están en examen, cuando ya llegan los finales, cuando van a tener una exposición, cuando le van a preguntar a alguien que si les gusta, etc., pues empezamos a secretar cantidades gigantes de cortisol. Y ese cortisol tiene una actividad muy importante a nivel del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque actúa de forma negativa. Entonces, hay personas que cuando empezamos a tener estrés, lo primero que sentimos es una inflamación intestinal, ¿sí? Nos empezamos a hinchar. Entonces, eso quiere decir que el cortisol está actuando a nivel de nuestro intestino y está inhibiendo muchos procesos, ¿sí? Entonces, por eso el estrés, que es la enfermedad de este siglo, ha tenido muchas repercusiones a nivel sistémico. Ok. Ahora, tenemos una serie de neurotransmisores que van a estar involucrados en nuestro sistema, nuestro eje intestino-cerebro. Entonces tenemos a la serotonina, a la dopamina y a GABA, y tenemos algunas otras moléculas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, los ácidos grasos de cadena corta o algunos neuropéptidos. Aquí me quiero centrar en estos dos primeros neurotransmisores porque son muy importantes para nuestro estado de ánimo. Hoy en día en la universidad estamos pasando por muchos procesos en donde nuestros estudiantes sufren problemas de salud mental. Entonces, estos dos neurotransmisores muchas veces están involucrados en procesos como la depresión, la ansiedad, el estado de ánimo. Y hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a que nosotros estimulemos, a que nuestra microbiota produzca o nos ayude a sintetizar mucho más de estos neurotransmisores. La dopamina se considera un neurotransmisor del placer, mientras que la serotonina se considera un neurotransmisor asociado a la felicidad. Entonces, si nosotros tenemos baja de dopamina y baja de serotonina, pues obviamente tenemos una predisposición o puede ser un factor de riesgo para que nosotros desarrollemos alguna enfermedad asociada a nuestra salud mental. Entonces, hay muchos alimentos que son ricos en moléculas como triptofano, y el triptofano es un aminoácido esencial muy importante porque es precursor justamente en la biosíntesis de la serotonina. Ahora, normalmente nosotros creemos que los neurotransmisores se van a estar sintetizando en el cerebro y ahí es donde actúan y ahí llevan a cabo sus funciones y ahí se degradan y todo, ¿no? Sin embargo, en el intestino se produce aproximadamente el 90% de la serotonina. Entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos un sistema o una forma de alimentación en donde enriquecemos con alimentos ricos en este aminoácido, pues nuestros microorganismos que están en el intestino, se van a encargar de sintetizar a la serotonina. Esta serotonina va a viajar ya sea por nervio vago o por sistema circulatorio y va a llegar a nuestro cerebro y nos va a permitir llevar a cabo funciones muy importantes que nos van a mantener en un estado de ánimo óptimo, ¿sí? Ahora, otra cosa, serotonina ayuda también a la biosíntesis de melatonina. Y la melatonina es una molécula que nos ayuda a regular mucho nuestro ciclo circadiano, nuestro sueño y vigilia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si se fijan, es un círculo vicioso. Muchas veces cuando nosotros entramos en procesos como depresión, la primera sintomatología que vemos es que dejamos de dormir, ¿sí? Nuestro sueño se altera. Y es justamente porque puede llegar a haber una baja en este neurotransmisor que nos está afectando justamente en este proceso, ¿sí? Aquí vamos a tener alimentos muy interesantes, como por ejemplo el aguacate, que es propio de esta región del mundo y que nosotros tenemos una accesibilidad bastante buena a este alimento. Los frijoles negros que no están en esta lámina, sin embargo,
Los frijoles negros se consumen muchísimo en el centro del país y son un alimento sumamente rico porque contiene muchísimos minerales que van a actuar como cofactores para que se lleven a cabo muchas reacciones a nivel del metabolismo y que justamente nos van a ayudar a la biosíntesis de estos neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando comemos chocolate? El chocolate lo asociamos también a procesos de felicidad y aquí no es tanto por dopamina y serotonina, sino por otro tipo de moléculas que se llaman endorfinas. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos como por ejemplo dolor o corremos mucho, hacemos bastante ejercicio, moléculas que vamos a estar secretando justamente son las endorfinas. Y estas endorfinas nos permiten mantener una homeostasis entre estas situaciones de dolor y nos generan un poco de bienestar. El chocolate en sí contiene bastantes endorfinas, entonces por eso es un alimento que ayuda a mantener nuestro sistema de ánimo. Ahora, en la actualidad, desgraciadamente, muchos de los alimentos que se consumían anteriormente por pobladores de la región, como eran los antiguos aztecas, totonacas, mayas, aquí en Mesoamérica, pues ya no se llevan a cabo. O sea, ya pasamos a tener, por nuestro estilo de vida, dietas más occidentales. Y en estas dietas occidentales, pues lo que consumimos principalmente son alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿quién de nosotros no se ha echado una hamburguesita con papas, o una pizza, o las papitas, o un refresquito en el día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de alimentos? Son ricos, sí son ricos, pero en azúcares, en grasas saturadas, en sales, en aditivos. Y todas esas moléculas también van a afectar a los microorganismos que están presentes en nuestro intestino. Entonces, la idea o la alternativa que nosotros tenemos es recurrir a dietas mucho más saludables, como la dieta mesoamericana, la dieta tradicional mexicana, que estas pues principalmente se basan en productos de origen vegetal y que contienen una gran cantidad de micronutrientes y de fitonutrientes que van a ayudar al buen establecimiento de nuestra microbiota intestinal. Si nosotros observamos este estudio en donde se compara justamente una dieta basada en plantas y una dieta occidental, pues lo que nosotros podemos ver de entrada es que la diversidad microbiana se ve disminuida en la dieta occidental. Vamos a tener un menor número de microorganismos presentes en el intestino. Y ese menor número pues va a repercutir. ¿Por qué? Porque la mucosa que nosotros tenemos en el intestino se va a ver disminuida, ¿sí? Muchas de las bacterias que se asocian a dietas occidentalizadas son bacterias proteolíticas. Entonces lo que hacen esas bacterias proteolíticas pues es degradar proteínas que están presentes en el intestino y que eso realmente no es bueno para nosotros porque muchos de los componentes celulares que vamos a tener se van a ver afectados por esos microorganismos. A comparación de dietas basadas en plantas, en donde hay una mayor diversidad de microorganismos, se mantiene una mayor homeostasis a nivel del tejido intestinal, hay una mejor osmolaridad en el intestino, hay un intercambio de nutrientes mucho más óptimos con el sistema circulatorio y justamente esto permite, pues obviamente que nosotros tengamos una mejor salud, un mejor sistema inmunológico, que estemos protegidos contra muchos de los microorganismos que pueden llegar a ser patógenos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes lleva este tipo de patrón de alimentación? ¿Quién lleva dieta occidentalizada? Todos comemos calabacitas con lentejas y frijolitos, habas. Sí, tristemente como universitarios
alimentarios, la dieta que mayor prevalencia tiene es la dieta occidentalizada. ¿Por qué? Porque se levantan temprano, algunos de ustedes trabajan, muchos viven muy lejos, no tienen disponibilidad para traer alimentos de su casa para acá. Entonces, lo más sencillo es recurrir a las tienditas que hay aquí, a las cafeterías que hay aquí, a los centros más cercanos a la universidad o aledaños a la universidad para consumir los alimentos. Y la realidad es que muchos de esos productos pues son ultraprocesados, ¿sí? El mexicano le encanta comer fritanga, al mexicano le encanta tomar refresco, entonces eso provoca que nosotros propiciemos un ambiente proinflamatorio en nuestro intestino y disminuyamos nuestra diversidad de microorganismos. ¿Qué es lo que hay de bueno en la dieta basada en plantas? Ahora, con esto, no les estoy vendiendo la idea de que todos nos hagamos vegetarianos y todos nos hagamos veganos y que sea un mundo ideal en donde no se matan vaquitas y nada, no. Hay nutrientes específicos en donde se consume mayoritariamente plantas, como pueden ser la fibra dietética, que esa justamente la vamos a encontrar en este tipo de productos, muchos fitonutrientes como las antocianinas, el licopeno, muchos de los pigmentos que están en plantas, antocianinas, perdón, hierro, calcio, magnesio, fósforo, ese tipo de contenido lo vamos a encontrar nosotros en este tipo de productos. ¿Y por qué es importante? Principalmente la fibra. Nosotros vamos a observar que tenemos fibra insoluble, fibra con solubilidad intermedia y fibra soluble. Y de aquí tenemos muchos componentes como por ejemplo la celulosa, la inulina, algunas pectinas y dextrinas. Todos estos componentes que pertenecen a la fibra dietética son sustratos para la microbiota intestinal. Entonces, ellos van a permitir que las bacterias y los hongos y los virus que están presentes en nuestro intestino se desarrollen de una mejor forma. Ahora, no es lo mismo consumir fibra dietética proveniente de plantas que fibras oxil que vienen en la farmacia. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la fibra? La fibra absorbe agua. Entonces, si nosotros consumimos fibra a lo loco, pues lo único que vamos a provocar es que se nos haga un tapón en el intestino, ¿sí? Entonces tenemos que consumir también agua, ¿sí? Porque el agua va a permitir que se forme un bolo alimenticio correcto, que nuestras heces se formen de manera adecuada, que la motilidad intestinal siga su trayectoria y podamos tener un proceso fisiológico adecuado en nuestro intestino, ¿sí? Ahora, ¿qué relación existe entre esta fibra dietética y la microbiota? Pues esta microbiota la va a utilizar, ¿sí? Y esta microbiota va a generar algunos componentes a partir de procesos como la fermentación. Y dentro de estos componentes que vamos a obtener, muchos son ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo butirato, propionato, acetato. Y estos ácidos grasos de cadena corta son importantes porque ayudan a mantener muchos de los procesos que vimos al principio, como la estimulación del sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí con la fibra dietética, pues nosotros incrementamos la diversidad microbiana. Estos microorganismos generan estos ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta pues estimulan la correcta función del sistema inmunológico, nos ayudan a procesos como la disminución de la hipertensión arterial, nos van a estimular que la mucosa intestinal se mantenga de una forma adecuada, y esto al final contribuye a que el cerebro y el sistema nervioso se mantengan en una forma estable. Ahora, esta microbiota también genera este factor, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, y esta molécula es sumamente importante porque estimula que en el cerebro haya una mayor neuroplasticidad, haya una neurogénesis más adecuada, se lleven a cabo procesos cognitivos de manera
óptima. Entonces esto va a permitir que nuestro sistema nervioso se mantenga en buen estado, ¿sí? Okay. Ahora, tenemos otro tipo de componentes que se pueden incluir en la dieta, como son los prebióticos y los probióticos. Muchos de estos los vamos a encontrar, los prebióticos van a ser sustratos o moléculas que provienen de los alimentos y que la microbiota la va a utilizar. Mientras que los probióticos son microorganismos que van a estar presentes y que van a ayudar a generar una mayor diversidad y un mejor metabolismo a nivel de nuestro intestino. Ahora, dentro de los prebióticos nosotros vamos a encontrar principalmente los cereales, son excelentes prebióticos porque son muy ricos en fibra dietética, muy ricos en almidones, y estos nos permiten que nuestra microbiota intestinal se mantenga estable. Frutas y verduras, ¿sí? Hay componentes como el ajo o la cebolla o algunos bulbos de algunas plantas que también funcionan como prebióticos y además actúan como agentes antimicrobianos. Entonces van a reducir la presencia de agentes patógenos y van a favorecer a aquellos microorganismos que nos van a llevar a cabo procesos saludables. Y en los probióticos, pues tenemos básicamente todos aquellos productos fermentados que se originan a partir de la acción de un microorganismo. Pero ojo aquí, no es lo mismo consumir un yogur natural que consumir un Yakult. Porque en el Yakult sí va a estar la presencia del microorganismo y va a estar la presencia de muchos de los metabolitos que se generan a partir de la fermentación, pero también hay muchos azúcares. Y entonces esos azúcares, en lugar de hacer un efecto positivo en nuestro organismo, pues nos van a inducir a que haya picos de insulina, a que se vaya a acumular en moléculas de reserva, y entonces lo poco que ganábamos con los metabolitos que se producían por la fermentación, lo estamos perdiendo con esta ganancia de azúcares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos probióticos que consumimos, ¿sí? De preferencia, si se pueden hacer de forma casera, es mucho mejor. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, los tíbicos o los búlgaros, y se van pasando porque se reproducen de una forma divina. Entonces, si te lo regalan en un vasito con agua, le pones piloncillo y esa fermentación que va a realizar el microorganismo, el agüita te la puedes tomar y muchos de los componentes van a ser muy buenos para tu salud digestiva, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos prebióticos o estos alimentos fermentados? Pues van a generar muchas moléculas que justamente van a actuar a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tener muchos neuroactivos, muchos compuestos, vamos a encontrar metabolitos que van a ser importantes, sobre todo aminoácidos libres, que pueden actuar como neurotransmisores o para estimular la actividad intestinal. Vamos a encontrar microorganismos que pueden hacer consorcio entre ellos para generar mucho más moléculas, y esto va a actuar obviamente a nivel del sistema nervioso para que nuestras neuronas puedan llevar a cabo procesos sinápticos adecuados. Y bueno, para terminar la presentación, pues nos quedaríamos con estas conclusiones. Una diversidad grande en alimentos saludables enriquece a que nosotros tengamos una mayor diversidad de microorganismos en nuestro intestino, y eso es favorable para nuestra salud. Siempre se recomienda incluir alimentos de todos los grupos en nuestra dieta, porque esto favorece a que haya una mayor disponibilidad de macronutrientes, de micronutrientes, de fitonutrientes y de minerales. Entre más variada sea su dieta, mucho mejor va a ser su salud intestinal. Luego tenemos micronutrientes como la fibra dietética, el triptofano, aminoácidos, que van a ser precursores importantes para el desarrollo de moléculas que van a actuar directamente en nuestro sistema nervioso central.
Y finalmente la recomendación es sí llevar una dieta equilibrada, pero también es necesario hacer ejercicio y tomar agua para mantener nuestro sistema lo más adecuado posible. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas de público. Tienen muchas. Vamos a hacer todos los dos por delante. Un poquito fuerte para que puedan escuchar todos. Sí. Hablando sobre microorganismos, ¿qué cuidados se podrían tener respecto a las personas inmunosuprimidas en cuanto a buscar pues sí que el microbioma incremente de forma saludable sin que afecte justo a estas personas? Okay. En pacientes inmunocomprometidos, y aquí voy a mencionar pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes. En todos esos pacientes lo que tú tienes que cuidar es, o evitar, es la disbiosis intestinal. Si tú promueves disbiosis, el intestino va a dejar de trabajar correctamente. Entonces, lo adecuado es hacer un patrón o un sistema de alimentación, primero basado en las necesidades de tu paciente y después observando gustos, disponibilidad de alimentos y, en mi opinión, lo que se recomienda siempre es, dieta basada en plantas. O sea, pacientes con inmunosupresión, una dieta basada en plantas va a estimular a que haya una salud intestinal mucho más sana, mucho más equilibrada. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, yo tengo un par de preguntas que me hacen por Facebook. La primera de ellas me pregunta cuál es la relación entre la microbiota y la ansiedad. Bueno, como veíamos un poquito en la presentación, van a haber moléculas como el cortisol que nos van a repercutir directamente en las poblaciones microbianas. ¿Por qué? Porque el cortisol va a actuar como un agente modulador para la promoción de muchos aspectos inflamatorios en el intestino. Entonces eso va a permitir que muchas moléculas inmunitarias se puedan filtrar o puedan actuar a nivel de la luz intestinal y destruir bacterias que normalmente se asocian a procesos saludables en el intestino y promover que haya bacterias como por ejemplo enterobacterias, que la gran mayoría de ellas son agentes patógenos que se puedan establecer. Entonces, sí hay una relación muy directa entre procesos de ansiedad, dolor, estrés con nuestros microorganismos intestinales. Por aquí tenemos alguna otra pregunta, aquí en el foro. ¿No? Otra más. La incorporación, respecto a la composición de las dietas, ¿la incorporación de soya a nuestra dieta tiene algún beneficio sobre la microbiota y la salud en general o en procesos relacionados con la salud mental? Soya es muy rica en triptófano, pero también soya va a tener muchas moléculas como fitoestrógenos. Entonces, por ejemplo, en mujeres que están pasando por procesos como menopausia o premenopausia, el consumo de soya ayuda a disminuir mucha de la sintomatología asociada a este tipo de estados de salud. Ahora, directamente con el cerebro, pues obviamente la generación de neurotransmisores, pero soya más bien se asocia a la generación de estos fitoestrógenos y a la disponibilidad de proteínas de fuente vegetal de muy buena calidad. Gracias. Otra oportunidad de pregunta para Federico. ¿Qué tiene que seguir para
agradecer al doctor Espinosa esta plática. Realmente me confirma lo que ya vengo pensando. Es mejor abrir el espacio para cocinar nuestros alimentos y verificar qué es lo que estamos consumiendo, porque pues cada uno tiene que asumir esta responsabilidad de lo que entra a nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, adelante. Justamente ahí hay un spot muy famoso de unas papas, que es a que no puedes comer solo una, y está asociado a una molécula que está presente en muchos productos, que es el glutamato monosódico. Y justamente el glutamato monosódico actúa fuertemente en nuestro sistema de recompensa y estimula que nosotros tengamos esa sensación de satisfacción al comer ese alimento y se forma una adicción al comerlo. El problema ahí con glutamato monosódico es que va añadido el sodio. Entonces, el sodio tiene muchos temas a nivel de hipertensión arterial, a la osmolaridad en los tejidos. Entonces, pues nos genera muchos problemas de salud el consumo de esa basura. Sí. Yo tengo una pregunta, ahora sí mía. Los humanos somos omnívoros, comemos todo, y de hecho provenimos de una especie que es carnívora. Por lo tanto, tenemos desarrollo de enzimas que nos permiten la degradación y la síntesis de micromoléculas a partir de la carne. Estas dietas basadas en vegetales tienen pues, la pared celular de celulosa, que es muy difícil de romper. Si fuéramos vaquitas y tuviéramos nuestro rumen, sería mucho más fácil. Estas dietas basadas en vegetales, mi pregunta directa es, basadas en vegetales, se está perdiendo la proteína animal. Y eso es muy importante a nivel del sistema nervioso. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Sí somos una estirpe omnívora, pero la diferencia es que nuestros antepasados realizaban muchísima actividad física y los requerimientos energéticos eran muy altos. Y nosotros mayoritariamente somos sedentarios. Entonces, lo que ocurre ahí es que las calorías que nosotros consumimos en estos alimentos de origen animal, pues obviamente se van a procesar de forma diferente a lo que se procesaban hace 1 millón de años. Entonces, no estamos peleados con la carne. De hecho, se recomienda incluir alimentos de origen animal en nuestra dieta. El tema es cuidar qué tipo de alimentos consumimos. O sea, no es lo mismo consumir un bistec de carne que comer carnitas que fueron fritas en aceite requemado. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que estamos adquiriendo a nivel de proteína, pero también lo que estamos adquiriendo a nivel de grasas. Entonces, esa es la diferencia entre la elección de los alimentos. O sea, no es quitar los alimentos de origen animal, no, se deben de seguir consumiendo, pero hay que ver el tipo y las formas en las que se consumen, porque sí, justamente son importantísimos para el neurodesarrollo. Muchas gracias, Fer. Bueno, yo aprendí un arco de la dieta, ¿no? No se compra el Yakult. Pero sí se lo pueden tomar, pero no diario, de preferencia. Tengan Sus kefir, sus pulveros. Adelante. Ay, me acaba de surgir una duda. Los probióticos dijo que son buenos para darle de comer así, por decirlo así, a nuestra microbiota intestinal. Pero no sé si se hayan hecho estudios sobre cómo porque ahora muchos probióticos que son frutas y verduras son transgénicos. Entonces no sé si exista algún estudio sobre el impacto que podrían, igual no tiene, pero sobre el impacto que podrían tener los transgénicos en nuestra microbiota intestinal.
Ok, no lo sé. Lo que te podría decir es que en el intestino se llevan a cabo muchos procesos de intercambio de material genético. O sea, las bacterias son altamente promiscuas. Entonces, si hay algo ahí de DNA que les guste y que les sirva para adaptarse a algún proceso, lo van a fijar en su genoma. No sé si existan estudios en donde esta incorporación de genes que se ponen en plantas para darles una ventaja adaptativa ya se estén fijando en las bacterias. No lo sé, sería muy interesante hacer la revisión. Sí. Muchas gracias, jóvenes. ¿Una última pregunta? Bueno, sí. No sé si se me permite. Pero bueno, sí también quería conocer en el marco como del desarrollo qué alternativas, justo lo que estaba comentando sobre, por ejemplo, que llevamos una vida muy ocupada, cómo es que hay alternativas, bueno, cómo se han abierto alternativas, si las hay, para el consumo y el comercio de alimentos pues más, digamos, más saludables. ¿Cómo se han abierto estos programas o si hay algunas alternativas? Programas gubernamentales no hay. Lo que sí es que se ha incrementado muchísimo el consumo de productos orgánicos, productos gluten free, productos de animales de libre pastoreo, bla, bla, bla. El tema ahí es que son alimentos muy costosos. Y como están de moda, pues obviamente el precio se incrementa. Y es muy poca la población que tiene la posibilidad de adquirir ese tipo de productos. Entonces, la recomendación siempre, como decía la compañera por acá, es preparar nuestros alimentos, pero obviamente requiere de procesos de organización o de un sistema de apoyo súper grande en donde tu familia te ayude a cocinar las verduras en la noche, a preparar tus alimentos y luego ya tú llegas y los empaquetas para traértelos, pero ahí entran otros problemas como la inocuidad de los alimentos, porque los cambios de temperatura también están asociados al desarrollo de microorganismos. En las universidades normalmente no hay sitios donde tú puedas llegar y guardar tu comida, en refrigeradores, etc. Entonces tienes que comer alimentos que se consumen fríos y muchas veces esos alimentos fríos, la palatabilidad, o sea, como tú lo sientes al comer, pues no es agradable, entonces prefieres comer otras cosas que te sean más satisfactorias a tu apetito. Entonces es un círculo socioeconómico grande donde pues obviamente, como siempre, las personas más privilegiadas tienen lo mejor y las personas no tan privilegiadas pues le batallan un poquito más, ¿no? Entonces sería muy bueno que a nivel de la universidad se pudieran hacer políticas para el apoyo al estudiantado en donde justamente puedan traer este tipo de alimentos que ustedes preparan, pero pues falta un rato así. O recurrir a sitios como las cafeterías, pero que realmente la cafetería ofrezca un menú adecuado para las necesidades de los estudiantes a un precio considerable, que tampoco se lleva en todas las facultades. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Le agradecemos muchísimo. Les agradezco al público, tanto presente como a los que nos siguen en línea. Y les invito, el día de mañana vamos a tener también otra conferencia muy interesante con una profesora que nos va a venir a platicar con respecto al autismo. Si están interesados, les invito a que asistan aquí. Todo lo que querían saber del autismo y no se atrevían a preguntar. Y más tarde vamos a tener, ayúdame, también microbiota. Una compañera que viene de la UAM, que viene a platicarnos un poquito de la microbiota, a ver qué hace. Entonces, ya tenemos aquí a la básica con el doctor Espinosa
y entonces mañana vamos a ver algo un poquito distinto también. Les agradezco muchísimo, te agradezco Fer muchísimo el habernos acompañado. Y mira, tenemos una casita conmemorativa, pero además también te entrego tu constancia, muchísimas gracias por haber asistido. Les agradezco a todos también.